Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy les compartiré los casos de algunos hermanos que han alcanzado el tercer reino de los cielos. Para entrar a este tercer reino, debemos haber llegado al menos al 4º nivel de fe, que es el nivel para amar a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, es la fe que nos lleva a amar a Dios en primer lugar. Con esta fe, podremos amar a Dios más que a nuestros padres, a nuestra familia o hijos, e incluso más que a nosotros mismos, por lo que podremos llegar a sacrificar nuestra vida por Él. Los que tengan este nivel de fe mostrarán evidencias de este amor a Dios, y esta evidencia será el guardar sus mandamientos, es decir, obedecer la palabra de Dios. Aquellos que en verdad aman a Dios obedecerán sus mandamientos no por un sentido de obligación o deber, sino lo harán con gozo y alegría. Por ello, alcanzarán la santidad, es decir, llegarán a ser verdaderos hijos de Dios. En esta iglesia hay hermanos que obedecen la palabra de Dios tal como la oyen, y por ello, en muy poco tiempo, llegan a santificarse. Uno de estos casos fue el de una hermana que, de haber vivido un año más, hubiera alcanzado la Nueva Jerusalén. Sin embargo,
debido a una eventual desobediencia, no pudo llegar a la santa ciudad. Esta hermana pasó a la presencia del Señor en 1987. No obstante, aún recuerdo su bondad y su buen accionar. Ella era una de las hermanas a quien más apreciaba. Espero que al compartirles este testimonio, cada uno pueda seguir y emular este ejemplo de vida. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de este mensaje puedan arrebatar, es decir, alcanzar la mejor morada en el reino de los cielos. Estimado público, les voy a hablar de esta hermana, quien fue líder y diaconisa en esta iglesia. Ella estuvo con nosotros desde la inauguración en 1982, y cuando el Señor la llamó a su presencia, aún era una nueva creyente. Estuvo con nosotros solo 5 años. Aun cuando su vida cristiana fue relativamente breve, pudo llegar al tercer reino de los cielos, y entre los que están en este tercer reino, ella ocupará un lugar de importancia. Tal vez se pregunte, ¿cómo llegó a santificarse en tan corto tiempo? La respuesta es simple. Desde que aceptó al Señor, únicamente vivió por la palabra de Dios. Como no tenía muchos años en su vida de fe, una vez que llegó a conocer la palabra, solo la obedecía, aun cuando no entendía completamente la voluntad del Señor. Solo respondía sí y amén a la palabra que se predicaba. Tenía un corazón bueno, sin maldad. Jamás tuvo problemas ni discusiones con los demás. Su rostro siempre reflejaba gozo y paz. Por eso, cada vez que la veía, yo sentía paz y me daba alegría tan solo con ver su rostro. Sin embargo, hay quienes reflejan todo lo opuesto. Cada vez que veo a esta clase de personas, me causan inquietud y angustia. Aunque han sido cristianos por más de 10 años, aún hasta ahora sus rostros exteriorizan ansiedad y preocupación. Les hago una pregunta. ¿Su rostro transmite paz y gozo a otros cuando lo ven? ¿O todo lo contrario, refleja preocupación y ansiedad? Hermanos, tan solo viendo el rostro de alguien podemos sentir si en verdad ama a Dios y obedece su palabra. El Espíritu Santo se regocija cuando vemos a los que en realidad aman a Dios, y así podemos tener gozo y paz. La diaconisa en cuestión reflejaba esta paz y este gozo. No pude hallar ninguna forma de maldad en ella. Era también una sierva fiel al reino de Dios. Siempre se hacía cargo del trabajo más difícil o del que nadie quería hacer. Al empezar esta iglesia, no había muchos hermanos que colaboraran en las labores diarias. Por eso, ella se multiplicaba y se hacía cargo de muchas cosas. Nunca se quejó. Siempre sirvió con gozo y agradecimiento. En realidad era una colaboradora admirable. Su bondad llegaba a un nivel extraordinario. Les doy un ejemplo. Imagine que alguien en la célula de esta hermana hubiera cometido una equivocación y que la líder de ese grupo hubiera responsabilizado a esta diaconisa por esa falta y le hubiera llamado la atención públicamente en forma bastante dura. Esta hermana hubiera aceptado la reprimenda como si en verdad hubiera cometido la falta. En este punto, permítanme aclarar algo. Esta líder jamás hubiera hecho algo que mereciera una reconvención. Ahora bien, tampoco se hubiera defendido diciendo, pero si yo no lo hice, o no sé nada de eso. Y aun cuando no hubiera hecho nada malo, hubiera aceptado el reproche. José
el hijo de Jacob, quien fue vendido a los egipcios como esclavo, era así. Igual fueron Abraham y Daniel. Así era esta hermana. No guardaba ningún resentimiento, más bien tenía un corazón agradecido. La pregunta es, ¿cómo reaccionaría usted si alguien le llama la atención bruscamente? Más aún, si ese alguien le llama la atención por algo que no ha hecho. ¿Lo aceptaría sin murmurar y sin guardar ningún resentimiento? En la mayoría de los casos, aun si son responsables de la falta, la gente trata de justificarse dando pretextos. En vez de aceptar sus propios errores, procuran desviar la atención hacia las fallas de los demás. También le echan la culpa a las circunstancias y aun si en algunas ocasiones aceptan en silencio la reprimenda, por dentro están hirviendo de cólera y resentimiento. Aun cuando aceptan el hecho de haber cometido una falta y que el reproche es justo, aún así, repito, piensan que los demás no entienden su situación. Entonces, ese resentimiento se manifestará en su rostro debido a la tristeza que lo embargará, o, en todo caso, se enojará. Aquellos que dicen tener relativamente un buen corazón, muchas veces reaccionarán de esta forma. Sin embargo, en el caso de esta diaconisa, aun cuando era reprendida sin razón alguna, ella lo aceptaba como si hubiese sido la culpable, llegando incluso a sentirse mal por ello. Yo nunca le reproché algo. No obstante, mientras prestaba servicio en la iglesia, pude ver que algunas veces se le llamaba la atención, pero ella nunca se quejaba ni respondía. Todo lo tomaba con gozo y con una sonrisa a flor de labios. No guardaba resentimiento ni antipatías personales. Eso quería decir que no tenía ninguna forma de maldad. Como tenía este corazón tan bueno, aun cuando su vida cristiana fue breve, pudo llegar al tercer reino de los cielos. Si tan solo hubiera vivido un año más, hubiera alcanzado la Nueva Jerusalén. Sin embargo, desobedeció una vez y perdió la oportunidad de llegar a la santa ciudad. Les cuento cómo fue. Ella se ocupaba de ciertas labores en mi residencia. Un día la vi y me di cuenta que casi no tenía energía. Parecía estar totalmente agotada. Dios, en ese momento, ya la quería llevar a su presencia. Como no había cometido ningún pecado, no murió de ninguna enfermedad, tan solo perdió el deseo de comer y en forma natural fue perdiendo vitalidad hasta que falleció. No es que haya dejado de comer por una razón específica. Hermano, si deja de ingerir alimentos y beber agua por una semana, en forma natural su espíritu saldrá de su cuerpo. Ahora bien, es diferente si ora y ayuna. En ese caso, Dios lo protegerá y le dará fortaleza. No obstante, si tan solo se limita a no ingerir alimento alguno, su cuerpo perderá rápidamente toda su vitalidad. Esta hermana se encontraba en esa situación y había prácticamente perdido todo su vigor. No estaba enferma ni padecía dolor alguno, simplemente no tenía hambre. Si hubiera tenido apetito, hubiera al menos intentado comer algo. Sin embargo, reitero, ella no tenía deseos de comer. Entonces, le pedí que viniera a mi casa de oración para que orara por ella. Yo no hago esto a menudo. No obstante, en esa ocasión lo hice porque el Espíritu Santo tocó mi corazón de esa manera. Como esta hermana era muy obediente y fiel, yo quise orar por ella
en forma personal y especial durante una semana. Todos los días quería pedirle a Dios para que le prolongara la vida. En esas circunstancias, ella pensó que si venía a mi casa de oración, iba a interrumpir mi tiempo de comunión con Dios, y por eso no vino. Y con su esposo fue a otro lugar para descansar y recuperarse. Pero no lo pudo hacer. Cuando regresé de mi tiempo de oración, ella ya no se podía levantar. Su espíritu estaba a punto de dejar su cuerpo. Dios le estaba dando el tiempo suficiente solo para que pudiera orar por ella en ese último instante. Apenas la vi, oré y ella pasó a la eternidad en completa paz. En ese momento esta hermana ya había alcanzado la santidad, pero aún le faltaba crecer un poco en su fidelidad en toda la casa de Dios. Por ello, solo pudo llegar al tercer reino de los cielos y no a la Nueva Jerusalén. Si hubiera vivido un año más, lo podía haber logrado. Como pastor, siempre experimento esa sensación de pérdida y de pena al pensar que no solo esa hermana, sino cualquiera de ustedes pudieron haber alcanzado la Nueva Jerusalén si tan solo hubieran vivido un poco más. Hermanos y hermanas en Cristo, como Dios conoce mi corazón, Él recompensará abundantemente a esta hermana. A continuación, les compartiré la gloria que disfrutará esta líder en el cielo. Ella estará entre las más honradas en el tercer reino de los cielos. Si se hubiera esforzado un poco más, reitero, hubiera llegado a la Nueva Jerusalén. Es porque obedeció las enseñanzas e indicaciones de su pastor al pie de la letra. Además, sirvió fielmente a su lado con un corazón sincero y con gozo. Su morada en el tercer reino estará bellamente adornada. En la entrada habrá un arco de perlas. Esto será porque durante su vida en esta tierra oró por el reino de Dios y su justicia con perseverancia, lágrimas y quebranto. Por esas lágrimas vertidas en sus oraciones, Dios le dará esta recompensa. Además, recibirá otra distinción. Esta será una piedra preciosa especial que estará colocada en la entrada de su morada en el tercer reino. De esta forma, Dios compensará el sentimiento de pérdida que tuve cuando esta hermana partió a su presencia. Hermanos, escuchen bien esto. Dios es quien otorga todas las recompensas en el cielo. Yo no lo puedo hacer. La razón por la que esta hermana ha sido honrada en esa forma tan especial es porque esto va de acuerdo a la justicia divina. Dios ha premiado no solo su fidelidad hacia su pastor, sino también el aprecio que tenía su pastor hacia ella. Recuerden bien esto, no solo el amor del pastor determinará la recompensa en el cielo, lo determinará asimismo las virtudes personales de cada uno que lo harán merecedor de esas recompensas. Querido público, físicamente esta diaconisa aparentaba no valer nada, pero espiritualmente era muy valiosa. Siempre servía a los más necesitados y mantenía un bajo perfil. Nunca buscó figurar. Jamás se peleó por sentarse en los primeros lugares como los fariseos. Nunca mandó en forma brusca a otros a hacer algo. Siempre tuvo palabras suaves en su boca. Por eso Dios la exaltó. ¿Cómo me gustaría que todas mis líderes fueran así? Humildes, que tuvieran este tipo de corazón, suave como el algodón, que no murmuraran ni chismearan de otros, que pudieran ser ejemplo para los demás, que fueran sinceras y transparentes, y que siendo así obedecieran lo que Jesús
precisamente dijo a este respecto: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Retomando la prédica. No obstante, debido a que le faltó un poco de fidelidad en la casa de Dios, esta hermana no pudo llegar a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, todos ustedes tienen la oportunidad de alcanzar la santa ciudad. Si se esfuerzan por santificarse y ser fieles en toda la casa de Dios, podrán lograrlo. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué estamos viendo la fe de aquellos que ya han partido a la presencia del Señor? Es para que pueda comparar su fe con la fe de ellos. No juzgue el nivel de fe de su hermano, compare y examine el suyo. Si los que nos han precedido en ir al cielo han crecido espiritualmente más rápido y han seguido una senda espiritual más corta, entonces podremos seguir su ejemplo. Pero si, por el contrario, han cometido errores, sabremos entonces cómo evitarlos. De esa manera, tomaremos la vía más corta y no perderemos tiempo. Llegaremos al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, y así alcanzaremos la Nueva Jerusalén. Hermanos, ahora les voy a compartir de un líder y anciano de la iglesia. Muchos pensaban que este hermano llegaría a la Nueva Jerusalén porque era muy fiel en su vida cristiana. Oraba constantemente y no faltaba a ningún servicio. Amaba a Dios, a su pastor y a las almas. Compartía la palabra de vida con todos y evangelizaba cada vez que podía. Este hermano era un famoso doctor en física y un distinguido catedrático en la universidad. Sin embargo, jamás le interesó la fama ni tuvo apego a las cosas materiales. Si hubiera deseado obtener algún tipo de reconocimiento, se hubiera dedicado más a la investigación. Si hubiera deseado enriquecerse, lo hubiera podido hacer fácilmente. No obstante, no deseaba estas cosas. Prefería pasar tiempo de comunión con Dios y todo lo que tenía lo ofrendaba al Señor. No tenía ningún deseo egoísta y todo lo había dejado de lado por la esperanza de ir al reino de los cielos. Dios los llamó a su presencia en el año 2003. En ese momento, Dios me hizo saber que iba a ir al tercer reino de los cielos. Este hermano amaba a Dios con todo su corazón y vivía una buena y recta vida cristiana. Tal vez se pregunte, ¿por qué entonces Dios lo llevó a su presencia? Fue porque en ese momento era lo mejor para él. De hecho, cada día de su vida en este mundo era muy difícil. Era como si estuviera llevando una carga muy pesada. Su anhelo por alcanzar la santidad y llegar a la Nueva Jerusalén era muy grande. Sin embargo, ese anhelo se convirtió más bien en una carga. Se presionó hasta la obsesión por santificarse. Además, era muy autocrítico consigo mismo en el sentido que se exigía demasiado en todo aspecto en su vida cristiana, y para liberarse de esa presión se involucraba en todo servicio, llegando incluso al extremo de perjudicar su salud. No obstante ello, no lograba aliviar esa carga de su corazón. Algunos hermanos viven una vida cristiana parecida. Se afligen hasta la agonía pensando que deben ser fieles y deben dar fruto. Se impacientan por alcanzar la Nueva Jerusalén. Sin embargo, la santidad ni la Nueva Jerusalén se alcanzan agonizando de preocupación y siendo impacientes. Tampoco lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Sin la ayuda de Dios, jamás lo lograremos. No obstante, muchos sufren y se angustian por este sentido erróneo del deber y no pueden controlar este tipo de autopresión. Se mortifican, se autopresionan y se abaten. ¿Saben por qué?
es porque tienen una encasillada y obstinada forma de pensar que es producto de su personalidad que ha sido mal formada desde hace mucho tiempo atrás. Retomando el tema del hermano, 4 años antes de que este hermano falleciera, Dios me dijo que él tenía una forma de pensar y una personalidad muy definidas. Me dijo que él debía arrancar de raíz esa clase de estructura mental de condena o desaprobación. Este hermano debía cambiar y comenzar a ver todo en forma positiva y tener un corazón más generoso y amplio para comprender y aceptar todo tipo de situación. Por eso, siempre andaba triste y cabizbajo. Esos pensamientos negativos exacerbaban su ansiedad y cualquier cosa lo hería y reaccionaba en forma brusca. Le hubiera tomado mucho tiempo sanar de esta clase de heridas del alma. Una pregunta: incluso si no es cristiano, ¿qué le sucederá si vive en constante preocupación? Pues perderá el apetito, el vigor y su salud se verá afectada. Y los que son muy sensibles perderán rápidamente peso. Por otra parte, los que tienen una mente positiva estarán siempre contentos y alegres. Aún en tiempos difíciles estarán tranquilos y en todo tipo de circunstancia no perderán la compostura. Siempre confesarán: todo me irá bien, puedo superar esta prueba. Una personalidad negativa obstaculizará su crecimiento espiritual. En este caso concreto, este hermano tenía algunas ideas equivocadas que había aprendido en su anterior iglesia. Estas enseñanzas lo llevaban a una autocondenación y a un sentimiento de culpa muy profundo. Incluso tratándose de una falta o error insignificante, este hermano se culpaba y se condenaba a sí mismo al punto de autotorturarse. Decía que amaba a Dios y que creía en el poder de la preciosa sangre del Señor. No obstante, no se había liberado de algunas enseñanzas equivocadas. Por ello, siempre estaba quebrantado dando gracias por la sangre del Señor. Desde luego, todos debemos agradecer la gracia del Señor. Sin embargo, este hermano era diferente. Les explico cómo. Imagine que un hijo ha hecho algo malo. No obstante, inmediatamente se da cuenta de su error y de verdad se arrepiente. Se siente mal por lo que ha hecho y llorando promete a sus padres que no lo volverá a hacer, y tal como lo ha prometido, jamás lo vuelve a hacer. Ahora bien, imagine que cada vez que este hijo viera a sus padres, volviera a llorar, no se atreviera a levantar su rostro y nuevamente les pidiera perdón. Si hiciera esto siempre, ¿qué creen que pensarían sus padres? Ellos ya lo han perdonado y más aún se han olvidado de su falta. Si continúa haciéndolo, sus padres se sentirán mal. Es decir, no se podría decir que hay una relación de amor entre padres e hijos. Es lo mismo entre Dios y usted. Desde luego, hasta que no llegue a santificarse completamente, algunas veces deberá quebrantar su corazón y orar. Además, si ha pecado conociendo ya la palabra de verdad, deberá arrepentirse aún más profundamente con lamento y lloro. Sin embargo, si está en este proceso de cambio para llegar al nivel del Espíritu, ¿cuál cree que será la voluntad de Dios? Claro, podrá quebrantarse ante Dios, pero no deberá perder el ánimo ni desesperarse. Deberá dar gracias a Dios por haberle dado la oportunidad de examinarse y por fortalecerlo a través de la oración y así despojarse de toda forma de maldad. ¿Se imaginan lo alegre que estará Dios al ver que sus hijos están cambiando? Si se desanima porque se ha dado cuenta de su maldad, a Dios no le agradará eso. No obstante, este líder no tenía un momento de descanso debido a su obstinada personalidad. Deseaba con todo su corazón
llegar al nivel del espíritu, pero su desarrollo espiritual era muy lento comparado con todo su esfuerzo. Por ello, no pudo sanar de una enfermedad que contrajo mucho tiempo antes de llegar a esta iglesia. Su cuerpo siempre estaba débil. Yo constantemente le decía que debía subir de peso. No me malentienda, Dios también amaba a este hermano y por ello me hizo conocer la clase de personalidad que tenía y su forma tan encasillada de pensar. Dios me dijo que podía sanar solo si su personalidad cambiaba. Por eso prediqué una serie de sermones titulado La autorrealización. En ese momento, este hermano se examinó a sí mismo y dio gracias a Dios por ello. Su débil cuerpo empezó a recuperarse. Hermanos, escuchen bien esto. Todos, absolutamente todos, debemos quebrantar nuestro ego. Esto es particularmente cierto si la estructura de su personalidad ya está formada desde hace mucho tiempo. No la podrá cambiar en sus propias fuerzas. Deberá recibir la ayuda del Espíritu Santo. Deberá encomendarse y confiar totalmente en Dios y creer en forma absoluta en el poder de su amor. Sin embargo, en el caso de este hermano, darse cuenta de la falta de autorrealización en su vida y el hecho que debía despojarse de esa forma de pensar, le representó otra carga aún más pesada. Al principio, cuando se examinó y por la palabra se dio cuenta de su egoísmo, se alegró por ello. No obstante, no pasó mucho tiempo para que su ego volviera a prevalecer, y eso le añadió otra carga aún más molesta. Oró con más fervor e intensidad. Sin embargo, el problema es que oraba de acuerdo a sus propios pensamientos. Este hermano oraba mucho, pero no recibía fácilmente la llenura ni la inspiración del Espíritu Santo. Presten atención a esto. Cuando ora, si no hay ninguna barrera de pecado que lo separe de Dios, será lleno de la inspiración del Espíritu Santo en máximo 5 o 10 minutos. No importa lo cansado que esté, si clama intensamente, recibirá la llenura del Espíritu. Y una vez que lo haga, todo cansancio desaparecerá. Sin embargo, si no recibe esta llenura aún orando por mucho tiempo, deberá examinar su relación con Dios. Deberá chequear si hay algo en su forma de pensar que lo separa de Dios. Como les estaba diciendo, este hermano oraba más por un sentido de obligación, lo cual significa que lo hacía de acuerdo a su propio criterio. Los que se presentan anhelantes ante Dios podrán ser llenos de la inspiración del Espíritu Santo tan solo llamando una sola vez a Dios Padre. Ahora bien, los que oran constantemente y no reciben esta llenura del Espíritu, aun si no hay nada que los separe de Dios, les será difícil orar por 1 o 2 horas. Deberán examinarse detenidamente. Deberá analizar su forma de orar. Si ora de acuerdo a su propio criterio, entonces le será difícil ser lleno del Espíritu. Deberá dejarse guiar por el Espíritu Santo y orar a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Y en ese momento recibirá la inspiración y llenura del Espíritu. Cuando ore, no deberá hacerlo de acuerdo a su propio criterio ni usando sus propios pensamientos. Eso pasa frecuentemente en el primer o en el segundo nivel de fe. Como no saben qué cosa es la llenura, inspiración, guía y control del Espíritu Santo, esos hermanos orarán conforme a su propio criterio. Los que se encuentren en ese nivel no podrán orar por mucho tiempo porque no tendrán muchas cosas por las que orar. Luego de 10 minutos se les acabarán los temas de oración. Esto le sucede por lo general a los que están en el primer o en el segundo nivel de fe. No obstante, los que ya han llegado al tercer nivel de fe, aun si oran por 1 hora, les faltará el tiempo. ¿Saben por qué? Porque recibirán la llenura e inspiración del Espíritu Santo
y no se cansarán incluso si oran por muchas horas. Será un fluir natural en la oración. Mantendrán esa llenura durante horas. Así es como deben orar, con la llenura e inspiración del Espíritu Santo. Deben tener y mantener esta disciplina en su tiempo de oración. No traten de orar mentalmente, más bien dependan del obrar del Espíritu Santo. Si usa sus pensamientos al orar, su oración será la misma hoy y mañana, y se hará una rutina religiosa. No obstante, si ora por la inspiración del Espíritu Santo, el contenido y los motivos de su oración serán siempre diferentes. Sin embargo, en el caso de este hermano, debía clamar varias veces a Dios. En esa misma medida, le resultaba más difícil. Se había exigido a sí mismo de tal manera para hacerse obediente que ya llegaba al nivel de la crueldad. Y como era muy estricto consigo mismo, tenía esa misma clase de actitud cuando enseñaba a los demás. Por ello, cuando compartía la palabra de Dios, no podía transmitir el amor de Dios. Les cuento algo. Cuando este hermano estaba a cargo del grupo de estudiantes universitarios de la iglesia, durante sus enseñanzas siempre se extendía más del tiempo indicado, pero lo hacía de acuerdo a su propio criterio. Por eso no era fácil que los demás captaran la enseñanza. Les doy un ejemplo. Si va a un retiro en verano, hará bastante calor, ¿cierto? Y si el aire acondicionado no funciona, aún estando en la sombra, sentirá más calor, ¿verdad? Sin embargo, este hermano compartió una enseñanza durante más de 2 horas en un recinto repleto de estudiantes en un caluroso día de verano. Incluso yo mismo le había preguntado si iba a dar esa enseñanza o no, debido al calor tan agobiante que hacía. Pensaba en los estudiantes. Ellos ya querían que terminara, pero este hermano quería continuar. Repito, aun cuando los estudiantes ya no soportaban más, él continuaba. Era porque tenía una estructura mental cerrada y obstinada. Al final, hizo que los estudiantes sintieran que vivir por la palabra de Dios era una presión y una carga, tal como él lo sentía. Por eso, nadie quería estar cerca de él. Todos sabían que este hermano era un buen hombre. Sin embargo, no se sentían cómodos con él. Estimado público, a pesar de todo, este hermano no pudo despojarse de su particular forma de pensar ni de su obstinada personalidad. Por ello, aun cuando pudo haber crecido más espiritualmente, debido a su ego, no lo pudo hacer. Pudo haber llegado a oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él, y así haber alcanzado el nivel del Espíritu. Sin embargo, debido a lo fuerte de su obstinación, no lo pudo hacer. Su cuerpo y mente se fueron debilitando y finalmente se enfermó. Dios lo pudo haber sanado en cualquier momento. No obstante, aun si lo hubiera sanado y hubiera vivido más tiempo, no se hubiera podido despojar de esa carga, a menos que hubiera quebrantado esa personalidad tan encasillada, no hubiera podido vivir un solo día en paz. Por ello, Dios, en vez de dejar que pasara por difíciles pruebas en este mundo, lo llamó a su eterno descanso, y a través de una prueba de fe, le dio la oportunidad para alcanzar una mejor morada en el reino de los cielos. Es decir, lo llevó al tercer reino de los cielos. En ese momento, este hermano no había alcanzado la completa santidad. Por ello, solo podía haber llegado al segundo reino de los cielos. Esta oportunidad consistió en una prueba para que mostrara si tenía la fe de un mártir en una situación en donde peligraba su vida. Hermanos, si alguien da su propia vida para mantener su fe y continúa viviendo una recta vida cristiana, con toda seguridad llegará a la santidad. Si este líder hubiera vivido más tiempo, hubiera alcanzado la santidad. No obstante, para hacerlo,
debería haber pasado por pruebas bastante difíciles. Por ello, Dios llamó antes su espíritu para quitarle esa carga, y así le dio, reitero, la posibilidad de mostrar la fe de un mártir para llevarlo al tercer reino de los cielos. Aún estando enfermo, hasta el último momento, no quiso someterse a ningún tratamiento médico. No confió ni dependió nunca de los métodos humanos. Puso completamente su vida en las manos de Dios. Incluso cuando ya no podía movilizarse adecuadamente, su vida de oración, su vida de fe y su adoración en los servicios no había cambiado. Aun cuando le era difícil caminar, venía al templo y asistía al servicio. Incluso cuando ya no podía ni hablar, intentaba orar con su mente. Mantuvo ante Dios este nivel de fe, demostrándolo por medio de hechos concretos, y pasó la prueba. Hermanos, Dios conoce el corazón de cada uno. No obstante, no puede simplemente llevar a cualquiera al tercer reino de los cielos si no muestra el nivel correspondiente de fe. Satanás podría objetar que esa persona no está santificada y que, por lo tanto, no merece estar en el tercer reino. Dios sabía que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Sabía que tenía este nivel de fe. Sin embargo, Abraham mismo debía mostrar esta evidencia de su fe y pasar la prueba. Únicamente entonces Dios podía prosperar su alma y su espíritu y bendecirlo en abundancia, y Satanás no podría objetar nada. Al mostrar esta fe con obras, los que en verdad amaban a Dios en el Antiguo Testamento y pasaban la prueba, podían glorificar a Dios y recibir su poder. Este líder mostró evidencias de una fe invariable hasta que entregó su vida al Señor. Por eso, el diablo no pudo oponerse. En otras palabras, la fe de mártir que este hermano mostró probó que merecía, de acuerdo a la justicia de Dios, ir al tercer reino de los cielos. En la siguiente prédica les hablaré del caso de algunos mártires que han entregado su vida en el campo misionero. Hermano, aun cuando dé su vida en la obra misionera, Dios tal vez no lo considere como un acto de mártir. Además, Dios tampoco pide que alguien emprenda una obra misionera sin considerar el peligro del lugar. Algunas veces hay que predicar el Evangelio aún a riesgo de nuestra propia vida, y otras veces es mejor callar. En el siguiente mensaje les compartiré algunos aspectos que deben tener en cuenta en la obra misionera. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy hemos visto la fe de un anciano y líder de esta iglesia, quien tuvo la suficiente fe para llegar a ser mártir y alcanzar el tercer reino de los cielos. Si se hubiera considerado tan solo su entusiasmo y fidelidad, este hermano hubiera ido a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, debido a lo parametrado de su personalidad y lo encasillado de su forma de pensar, no pudo mirar con esperanza el reto de ir a la santa ciudad, sino lo tomó como una carga pesada de sobrellevar. No obstante, oraba constantemente y llamaba mucho a Dios, al Señor y a su pastor, y era muy fiel al reino de Dios. Por ello, Dios hizo que superara la prueba a fin de llevarlo al tercer reino de los cielos. Una pregunta. ¿La esperanza de ir a la Nueva Jerusalén le representa a usted una carga muy gravosa de sobrellevar? Hermanos, a los que con fe declaran positivamente que sí pueden llegar a la santa ciudad, Dios les ayudará a que esa esperanza se haga realidad. Por el contrario, los que son negativos y se angustian pensando que todavía les falta mucho, alcanzar la Nueva Jerusalén les será una carga muy pesada. Si dos personas, cada una con un tipo de actitud diferente como el que acabamos de mencionar, tuvieran el mismo nivel de fe, ¿quién cree que llegaría más rápido a la Nueva Jerusalén? Por supuesto, serán aquellos que piensan positivamente y que confiesan por fe victoria en su vida.
Si piensa y confiesa que todavía le falta mucho, eso no es en realidad ser verdaderamente humilde ni tener bondad en su corazón. No se imagina lo bueno que sería si todos hablaran tan solo cosas positivas. La humildad y bondad que Dios acepta es confiar totalmente en Él. Cuando reconocemos que nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas, en ese momento podremos confiar y descansar completamente en Dios. Esta es la actitud de alguien que es verdaderamente humilde. Antes de conocer a Dios, yo era una persona muy introvertida y autosuficiente. Sin embargo, luego de aceptar al Señor, cambié completamente. No traté de hacer nada por mí mismo, sino más bien me aferré al versículo: todo es posible al que cree. Y efectivamente, todo se me hizo posible. Repito, no hice nada de acuerdo a mi propio criterio. Todo lo que hice en mi vida, lo hice por la gracia y el poder de Dios. No solo las grandes metas, sino también las tareas más insignificantes. Todo lo dejé en manos de Dios, y el resultado de todo ello lo vemos hoy día en esta mega iglesia. Hermano, hermana, no importa la personalidad que tenga, si derriba sus parámetros y esquemas mentales, el poder de Dios lo tomará y lo llenará. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno llegue a confesar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así alcance el nivel del Espíritu y la plenitud de la estatura del Señor, y llegue a la nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas.
que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estoy en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Pero no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fui sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito Jesús me ha sanado. More than once.
Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Hallelujah. 6 años en cama. Hallelujah. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Hallelujah. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor, sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios!